Bueno, diría que la historia es la actividad de muchísima gente que persigue un objetivo sabiendo que es imposible, la verdad. Para mí, digamos que yo personalmente soy un idealista, soy parte de este grupo de gente un poco loca, que pero, digamos, persigue un objetivo generoso. La historia para mí es una invención desde el presente y por eso es tan cambiante la historia como la historia. Cada que desde alguna época se voltea a ver el pasado, se recrea en función, no sé si de los gustos, la sensibilidad y sobre todo sí los intereses del presente. Se reivindican figuras, otras figuras se eclipsan y siempre está uno en una especie como de matrimonio con la gente muerta que nos conviene. La historia es nuestro espejo, donde tendríamos que vernos cada mañana para recordarnos quiénes somos, quiénes fuimos, de dónde venimos y para no seguir cometiendo los mismos errores. La historia real difícilmente se puede conocer, pero el registro de la historia, la historiografía, lo que escribimos de la historia, que es ya una interpretación, sí podemos conocerla. Es como nuestro antecedente, es como nuestra caja de aprendizaje, nuestra escuela. Para mí la historia es un relato coherente del pasado. Eso quiere decir que no existe como tal, no es nada aprensible. Es algo que hacemos entre todos cada día. Y la historia no es algo de lo que se aprende, sino es algo que se decide. La historia es un gran baúl de personajes para los novelistas. Es también el gran horror de todas las traiciones que han hecho los políticos a los pueblos. La historia es una oportunidad de aprender para no equivocarse. Y creo que sobre todo, la historia es un gran registro de la vida cultural, social, sexual. Creo que es eso. La historia es un relato que nos hacemos colectivamente para explicarnos quiénes somos, de dónde venimos, para escuchar los ecos de nuestros antepasados, para poder además darle un sentido al futuro y quizá incluso una explicación a los errores del presente. Bueno, la historia nos ayuda a los mexicanos a reivindicar el presente. Recordemos que un pueblo sin memoria es un pueblo que está condenado a repetir su historia de impunidad, y lo estamos viendo ahora. ¿Qué es Ayotzinapa si no es Tlatelolco? La historia son dos cosas diferentes para mí, igual de importantes. Por una parte, la historia es el paraíso de los laicos. Es donde están todos los santos que nos merecen la pena, los santos que fueron los que hicieron algo por la humanidad, ¿no? La gente que mereció ser recordada. Y por otra parte, la historia, curiosamente, es el futuro. La historia es aquello que trabajamos por construir todos los días. ¿Qué es historia? Pues el pasado, esa es la historia. Bueno, la historia tiene muchas definiciones, pero una sería la memoria colectiva, selectiva y colectiva de nuestro pasado, sea la historia personal, familiar o del país. Pues la historia es básicamente la sucesión, es lo que ha pasado hasta ahorita, en realidad lo que nosotros somos nuestra historia. Nosotros somos la sumatoria, somos consecuencia de nuestra historia, eso es lo que somos. Para mí la historia es un arma para el futuro. Para mí la historia nos permite encontrar respuestas para los problemas que estamos viviendo ahorita y alimentarnos de las experiencias del pasado, de los pensamientos del pasado, de los hechos, de personajes que dejaron en su vida una serie de propuestas, una serie de caminos que son útiles en este momento. Bueno, la historia es un acontecer cotidiano que nos enseña a entendernos a nosotros como individuos y a la sociedad en la que participamos. No es una disciplina que se quede enterrada ahí en las bibliotecas, sino que es algo cotidiano. Como periodista, pues evidentemente trabajas con la historia cotidiana y es tu instrumento principal, ¿no? Historia es esa piedra metida en el zapato de los gobiernos. Se llama pueblo, se llama recordar. Sirve justamente para no olvidar, para estar convencidos de qué somos, de qué estamos hechos, para qué estamos aquí.
y sin duda hacia dónde vamos. Es esa materia que está hecha de memoria y que funciona justo para convertirnos en unos ciudadanos mucho más conscientes. Historia eres tú, como diría Gustavo Adolfo Bécquer. History is the effect of the past on the present. No matter what we say about the present, there is a reason for it which goes back to the past. And unless we do a perfect observation or analysis of the past, we can understand the greatest part of the present. So, to me, history is the effect of the past on the present. No, la historia es el camino secreto a la utopía, la historia es el recordatorio de todo lo que hemos hecho mal y que debemos tener presente y leer esa historia para saber cómo dirigirnos hacia lo que tendríamos que hacer bien y poder vivir en el lugar que hemos estado buscando desde el inicio de Occidente, ese lugar que se llama la utopía. La historia es un concepto etéreo de algo que sí en verdad pasó, pero lo que recibimos hoy en día está contaminado o de cierto modo filtrado tanto por el que lo escribe, el cronista que nos está recibiendo, como el que reinterpreta al cronista. Entonces es algo etéreo, pero que funciona bastante para validar el presente en todos los conceptos, en el político, en el moral o en el religioso. Bueno, la historia pues es un asunto del hombre, del quehacer del hombre en el tiempo que percibe como linealidad. La historia es la manera en que entendemos nuestro presente, entendiendo cómo fue construido el presente. Por supuesto que la función de la literatura contemporánea es fijar, digamos, una historia que no sea la historia oficial, que sea la historia de los callados, de los que no tienen posibilidades de acceder a esa historia oficial, la historia oficial de estampita, de estatua, de mármol, sino abrirla como literatura a otro tipo de historias que son la historia finalmente colectiva. La historia pues es un constructo social, es ¿qué? Pues es una versión, simple y sencillamente una versión acordada de hechos, un relato mítico de cómo fue conformado el mundo. Eso me parece que es la historia. La historia para mí es algo que se va escribiendo todos los días con monitos. Para mí la historia la han firmado el Santos, la Tetona Mendoza, el Peyote Asesino, tantos personajes entrañables que hacen unos personajes, unos creadores que van a hacer historia en este zócalo, que son Gis y Trino. Yo soy solamente su vocero. La historia son rastros, por eso quisiera, si algún historiador necesita algún documento de esto, que no encuentre lo suficientes como para que quede tan expuesta a mi ignorancia. Historia es lo que me hubiera encantado que me contaran bien en la escuela. Lo que me hubiera hecho que yo amara a mi país desde que era chica. Lo que me hubiera hecho defenderlo automáticamente si alguien me lo hubiera contado bien. Pues es todo lo que traigo en el recuerdo, todo lo que otros me han contado de sus recuerdos, y es una extraña combinación, ¿no? entre ese cúmulo de recuerdos que pesan, que son muy dolorosos, que son finalmente historias de luchas, de batallas, de resistencias, que pesan mucho porque uno se ve llamado a estar a la altura y a veces uno siente que no lo logra. Y por otro lado también la historia pues es el estímulo, ¿no? Es el alimento, es lo que nos da fuerza para darnos cuenta de que sí se puede, de que se puede uno levantar todos los días y pensar que va a poder uno contribuir, poner el granito de arena, construir en colectivo
un mundo mejor, un país mejor, una ciudad mejor. La historia, te decía, que es la mejor de todas las memorias. Es algo que tenemos que conservar por nosotros y para los que vienen, para que no nos olviden y también nosotros para tener conciencia de que hay generaciones que nos están esperando. La historia es el registro de los hechos que los hombres han hecho a lo largo de su vida, y ese registro está ahí para poder consultarlo y poder, digamos, normar lo que es la vida en la actualidad y en el futuro. Es lo que creemos que pasó, y la utopía es lo que quisiéramos que pasara. La historia es el gran resorte de proyección del pasado hacia el presente. Es las nostalgias que necesitamos, los contenidos, la información, las rebeliones, los personajes, para plantearnos de dónde venimos, para plantearnos a dónde vamos. ¿Y la utopía? Well, if you're asking about my conception of utopia, I or anyone else is capable of sketching a vision of that kind. More significant in my mind is to try to address the very serious issues and problems that arise and may even threaten the existence of the species. La utopía es algo semejante. La utopía es un lugar que no existe. Es el ideal de hombres generosos que persiguen el ideal, en absoluto. La utopía es como la historia, pero del futuro. Y fíjate que en alguna medida entonces la historia es la utopía hacia el pasado. La utopía para mí es ese campeonato que el Atlas nunca ha ganado. Para mí esa es la utopía. Ojalá un día se haga realidad. Y la utopía para mí es como esa vida ideal que todos quisiéramos alcanzar. Todas las personas soñamos, pero soñamos realizar esa utopía aquí y ahora. No la esperamos para la vida eterna. La utopía es aquí, y aquí es donde se vale soñar. Por eso nos encontramos en este lugar para retomar la memoria, pero también para renovar la utopía. Siento que el Jardín de las Delicias debe seguir formando parte de nuestros sueños principales, pero quizá con mejor drenaje y mejores tuberías. Bueno, la utopía es por lo que vivimos. En el fondo somos un poco románticos, ¿no? Y bienvenido el romanticismo, porque pensamos que todos los que creemos en la utopía podemos cambiar a México. Estamos seguros que podemos cambiar gracias a la utopía. La utopía es la generación de una esperanza. Yo creo que utilizamos la historia más que para comprendernos, utilizamos la historia para decidir qué queremos ser. Y en función de lo que queremos ser, de esa utopía, de ese sueño, así es como nos narramos. Entonces, en realidad yo creo que la historia funciona al revés de lo que tradicionalmente se considera, ¿no? Yo no creo que aprendamos de la historia. Yo creo que la historia en realidad la hacemos después de la hacemos construyendo una imagen tal como desearíamos que fuera. La palabra utopía me pone casi nostálgica. Es el gran anhelo que hemos tenido todos los intelectuales, todos los artistas, todas las personas que estamos soñando con un mundo mejor. Si México fuera una utopía, no habría niños prostituidos, no habría trata de personas, no habría multimillonarios codiciosos que no nos permiten vivir con tranquilidad. A todos los demás que solamente queremos, como decía Pablo Neruda, mi pan y mi vino, y escribir mi poema del día. Creo que la utopía es un gran sueño que tendremos que llevar a cabo los ciudadanos, porque los políticos, sobre todo los políticos voraces, salvajes, del México de nuestros días, están provocando una guerra civil. Eso no va a ser una utopía, sino un horror. La utopía es nuestra
nuestra herramienta para seguir sobreviviendo, la esperanza. Es un lugar que a lo mejor no existe, o a lo mejor es el mejor lugar, que debería ser nuestra herramienta para marcar el camino. En términos ya concretos, la utopía es la convicción de que las cosas pueden cambiar. No necesariamente es algo metafísico o algo inalcanzable. Creo que desde el momento en que tú estás pensando en que el cambio es posible, ya estás dentro de la utopía. La utopía es una concentración de vagas ideas y sueños que tienen la virtud de estar en el horizonte, invitándonos a caminar continuamente hacia ella. La utopía es la esperanza. Cuando estamos hablando de construir cosas en el futuro y pensamos, porque bueno, ha habido decepciones y ha habido desilusiones repetidas que no se va a conseguir, lo que queda es la esperanza de que de todas maneras hay que intentarlo. Porque si uno echa la vista atrás, muchas cosas de ahora fueron utopías. Y eso quiere decir que la utopía es verdad. La utopía no es un invento, no es una ensoñación que no se pueda conseguir, es simplemente las ideas a las que llegó la gente antes de que fueran verdad. La utopía es lo que yo creo a veces, pura utopía. Lo que yo espero es pura utopía porque no corresponde casi nunca los resultados a la realidad. Entonces creo que solo me he dedicado a eso, a buscar utopías. La utopía es lo que nos hace vivir. Sin utopía, sin sueños y sobre todo sin las posibilidades de hacer de esa utopía al menos un poco más cercana a la realidad, no tiene tampoco sentido contar la historia. Pues la utopía es básicamente el lugar que no existe y al que aspiramos llegar. La utopía es lo que no ha sido, probablemente no será, pero debería de ser. La utopía es la imagen de un futuro tan adecuado a nuestros valores que puede hacernos llevadero el presente, tan abundante en defectos, injusticias, horrores. Y la utopía es una especie de energía que nos hace buscar el futuro. Nunca llegará, pero vale la pena buscarla. Creo que la utopía es indispensabilísima para poder nutrir los ideales de justicia. Y entre otras cosas quiere decir que la utopía nos ayuda a definir qué queremos, cuáles son los ideales que sostenemos, cómo queremos llevarlos a cabo. Para mí la utopía sería vivir en un país con tranquilidad, en un país con respeto, en un país donde todos los mexicanos seamos iguales. Ese no lugar, que quiere decir utopía, en la lógica de la historia, sobre todo de la historia moderna, es el lugar de llegada. Ese no lugar hay que construirlo en historia. La utopía es todo lo que los hombres concibieron, soñaron, planearon, desearon para hacer la historia, pero que no lo pudieron hacer. Es decir, es el universo de la fantasía, es el universo de lo que no existe, que no es palpable, pero que digamos es un motor muy fuerte para mover a los seres humanos. Es decir, yo creo que si la mayoría nos dejáramos llevar por nuestras utopías, la sociedad sería pues viviríamos mucho mejor que como estamos actualmente, ¿no? Bueno, la utopía pues es cada quien su ideal, su sueño, su proyecto. Las utopías a veces han generado pues muchas pesadillas, ¿no? Pero también si uno no tiene una utopía, pues no tiene un motor que le eche a andar o que te impulse para seguir en la historia, justamente. La utopía es un sueño. Sí, siento yo que la utopía es un sueño a lo que se gustaría llegarle, a lo que aspiraría la sociedad a llegar, pero que permanece como sueño. La utopía en la literatura es una cosa mágica, digamos. Cuando uno lee
un libro donde el personaje se muere al final, uno tiene la facultad de volver a abrir el libro para releerlo y ahí sigue vivo. Esa es la facultad, digamos, de la utopía. Nos permite vivir varias veces la vida de los demás y, en cierto sentido, como lectores, la vida de uno mismo que pudo haber sido. Utopía la define mejor que nadie Galeano. Galeano dice que la utopía es esa cosa que está en el horizonte, uno camina 10 pasos, la utopía se aleja 10 pasos más, uno vuelve a caminar y la utopía vuelve a alejarse. Por lo tanto, la utopía es esa cosa que sirve para caminar. El sueño de un futuro mejor. Well, utopia is the dream of the future, the vision of the future. No person, no nation, no country can live without a vision of the future. It's not about being real or not real. It's not being about fulfillable or not. It's not just that we need a vision of the future to survive. Pero yo no soy una teórica ni soy una filósofa. Para mí una utopía es algo por lo que se lucha y algo que a veces o siempre, si es posible, sería bueno encontrar o alcanzar. Y la utopía es esta posibilidad de que en algún lugar, en algún momento que no es las cosas no solo sean mejores, sino exista la posibilidad de que lo sean siempre y cuando luchemos por ellas. Pero creo que sí tenemos que irle poniendo apellidos a la utopía, ponerle también otros nombres, porque si es el sueño imposible, entonces está demasiado lejos, entonces no anima, entonces pues eso es imposible, ¿para qué lo tenemos? Hay que ponernos a pensar en la utopía de lo que se puede, de lo que creo que sí, de lo que sí puede estar a nuestro alcance, ¿no? De una sociedad justa, igualitaria, libre y en paz.